Hola a todos jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Omar. ¿Cómo estás? Hola Abraham, aquí otra vez con el gusto de saludarte. Encantados todos de seguir conociendo tu arquitectura y el día de hoy vamos a ver un proyecto muy complicado. Ya lo estamos viendo por el terreno. Sí, fíjate que esta casa pues también es una casa de una sola planta y pues como ves aquí estamos en lo que viene siendo la entrada, la calle principal y el terreno pues se encontraba hundido, ¿no? Hundido, entonces tuvimos que hacer este acceso como puedes ver, con pura piedra brasa volcánica y laja de la región. Pero se formó esta bonita entrada que, bueno, de noche luce muy bonito, ¿no? Con todo iluminado y la jardinería iluminada, pero pues quedó este acceso para que entren sus coches, acá lo que es esta residencia. Fíjate qué Eh, interesante cómo este muro empezó de menos de un metro, de menos de 50 sí, centímetros y aquí ya parece que mide 3. Está genial. Y es sí, aquí mampostería, ¿verdad? es pura mampostería, sí, de Ujú. piedra volcánica. Y se creó aquí este acceso para los automóviles muy agradable, con mucha... Por acá tenemos el acceso peatonal. Fíjense qué importante esta buena dimensión, ¿verdad? ¿Qué dimensión habrá entre el muro y el muro blanco y el muro de piedra para que los carros puedan entrar Para que quepan libremente? son como 5,5 metros, 6 metros. 5,5 metros y de Sí, calle otros 6, 7. así es. Fíjense. Este es el acceso peatonal, el cual está Ah, forrado con mármol, es mármol Santo Tomás, que le llaman eh, samblasteado. Las escaleras tienen iluminación LED, entonces ojalá luego tuvieras oportunidad de verla de noche. me mandas unas buenas fotos en La, la la- noche. la- la iluminación forma una buena parte del diseño. Y aquí pues enmarcando la entrada principal, Qué como genial que sea en un solo nivel también toda la casa. es de un ¿Cuántos solo metros nivel. cuadrados de construcción tiene? Son más de... Aquí son como 1,000 metros cuadrados de Mil construcción. metros de Y el construcción. terreno es muy grande, son como 2,000 metros. Les quedó un área pues muy grande que sobra para en un futuro ahí hasta poner su canchita de fútbol. Está bueno el acceso, ¿eh? Y Esto, aquí el acceso, pues buscando siempre enmarcar, ¿no? ajá, Algo que te reciba. Ahí dejamos el espacio, un espejo de agua para una escultura, para un árbol. Entonces lo que te recibe aquí la entrada a la residencia. el remate de lado a lado. Materiales de mármol, el piso son también placas grandes de mármol. Aquí buscando, eh, digamos, que fuera la menos mantenimiento posible, lo que se quiso hacer. Esto es piso cerámico. Ok, No utilizamos madera natural, que también pues obviamente se ve muy bonito, pero con esto es cero mantenimiento, ¿no? La madera ya sabes que con las inclemencias del clima hay que darle mantenimiento mm, cada 5 o 6 meses. Entonces de esta manera pues ahorramos un poquito económicamente y la cuestión de mantenimiento. Y lo excelente. cual da un aspecto como si fuera un lambrín de madera. Ujú. ¿Y qué orientación tiene la casa en la fachada principal? Esta es oriente, la fachada principal, Oriente. y poniente. Ahorita te explico acá también cómo evitamos algunas ciertas vistas de poniente para que el sol de la tarde no nos dé directamente. Pues todo esto queda súper sombreado, joven. Entonces este es el lobby de la entrada principal. Nos recibe una doble altura con un domo, muy buena iluminación. Se nos va la vista hasta los cerros. Así es. No, aquí en la tarde se ve un atardecer muy bonito. Este es el medio baño. Te fijas ahí también el lavabo se hizo con una piedra monolítica ahí De Santo Tomás, de ¿verdad? Santo Tomás, así es. Muy bien. Su buena ventilación. Muy generoso el baño. De acuerdo al tamaño de la casa, ¿verdad? Este está increíble. ¿Cuánto mide este vidrio? Es una sola hoja. Es una pieza jumbo, le llaman. Ujú. Y sí, sí se hace medida especial.
Sí, debe de medir Es como medida 4 especial, metros, pero sí ¿verdad? buscamos que te reciba la casa luego con ese remate visual que siempre tratamos de buscar en nuestras obras. Excelente. Aquí esto es un elemento muy especial que se Ok, hizo con un árbol. ya veo. Este es el tronco de un árbol, el cual se utilizó para crear pues este ambiente Ujú. de barecito. Aquí que nos pidieron un bar, aquí en interior, pegado aquí a la sala, que también tiene su chimenea y tratamos de buscar ese muro que nos tape el sol del lado poniente. Entonces las vistas están hacia este lado que tiene mucha iluminación, mucha ventilación, el cual tiene su área de alberca, su área de bar, que les quedó muy agradable. La terraza, ¿verdad? Está importante. Creo que es Aquí de las también terrazas más grandes que he visto. sí quedó un área muy bonita y también se utilizaron bloques monolíticos de mármol, ve los bloques de piedra que si no te vayas a caer allá, bueno, Sí, sí, sí. No estaría mal, pero no para darte una todavía. refrescada. No, qué buena terraza. O sea, este es poniente. O- Ponientes allá, Ajá. entonces aquí también por eso si te fijas, hicimos un toldito retractible Ah, claro. porque sí, aquí es Ya en el más inevitable atardecer, ¿verdad? que pegue el sol. Claro. Pero quedó muy bien esa cubierta, ¿eh? Sí, quedó una terraza muy agradable. ¿Cuánto medirá la cubierta? Esta cubierta ha de medir unos 8 metros por 5. 8 por 5, está buenísimo. Sí, Fíjense la estructura, es toda de acero, ¿verdad? es estructura de acero, sí es. ¿Y tiene alguna losa de Tiene compresión? una losa de concreto delgada arriba y bueno, y su impermeabilizante. Aquí en esta zona también se buscó, también como colinda con la calle, buscamos hacer una barrera de árboles, para que, pues, vestibular con la calle, para tener esa privacidad que uno busca, que están ahorita pequeños, pero la idea es que esto en un futuro se vea todo boscoso y que proporcione esa barrera tanto visual como auditiva. Excelente. ¿Hace cuánto que los plantaron? Esto tiene poco relativamente, ¿eh? Tendrá 2, 3 meses que se plantaron los Ah, pinos, claro. No, hombre, pero estos sí van la a ser idea altísimos. es pues que tengas tu privacidad estando en la alberca, que no veas el paso de los coches, que se forme una barrera muy bonita aquí de árboles. Nada más que ahorita están todavía, Están están pequeñines. pequeños, pero la idea es esa, ¿no? Que se vestibule toda esta área que quedó muy bonita. Y te van a dar muchísima sombra. Que esto está genial. ¿Cómo logras esta inclinación en Esto lo la hicimos losa? con falsos plafones. Se hace con estructura y se hace con tabla roca, con duroc en este caso para exterior, Ok, y le damos esos ángulos que buscábamos para darle pues más volumetría a la fachada. se logra. Te dan una mayor altura, ¿verdad? Ustedes les entregan este corte del terreno, ustedes lo Sí, hacen. lo tuvimos que hacer. Ustedes lo hacen. Tuvimos que ¿Cómo se, cortar. cómo se fabrica esto? Esto es concreto lanzado. Ajá. Se hace el corte, que en este caso, pues la piedra estaba bastante firme, no era un material, pero pues así nos evitamos erosión y luego pues pequeños desprendimientos de piedras y todo. La idea también es sembrar enredadera Claro, en todo alrededor y que todo esto se vea muy verde, ¿no? muy O sea, verde. es la idea, va poco a poco, apenas se sembraron, ¿Se le pero coloca alguna malla al concreto se le lanzado? coloca una malla y luego se le dejan drenes para el agua y es puro concreto lanzado. Muy bien. Buenísimo. La piscina se forra con una piedra de Indonesia, ¿verdad? Sí, en este caso no usamos el típico veneciano que ya no se está usando mucho. Entonces hace un juego de colores muy bonito este tipo de piedra. Está muy bien. Me encanta el color Ah, del agua. mira acá los baños que acá, pásale, Abraham.
Gracias. Hicimos los baños aquí exclusivos para esta área de la alberca. Baños de alberca, perfecto. Bien Tiene para hombres, ventilados. para mujeres. El de hombres tiene su mingitorio. A todo integrado. Tienes Eh, una pequeña y sala de aquí espera. una salita, y aquí es que aquí está la regadera. Y aquí para que las personas que inviten, pues no tengan que pasar a la casa. Aquí se cambian, aquí se bañan, todo. También usando la misma piedra. Es nada más que aquí en un tono no brillado, en un tono mate, sandblasteado le llaman al tipo de acabado aquí del mármol. Entonces tienes de un lado sanitarios, mingitorios, Ese es el buena iluminación natural. Oye, está genial, ¿verdad? Es el mismo baño, hombres y mujeres. hombres y mujeres, y una pequeña área para que se cambien los chavos. Ujú. Está perfecto. Y pues ya no hay necesidad de accesar a la casa, ¿no? Muy bien integrado al lado de la barra. Este espacio quedó muy bien. Fíjense el monolito Sí, estas también fue de la toda una piedra. experiencia ponerlas en su lugar. Son piedras que pesan más de 2 toneladas. Pues, Entonces, igual se pusieron antes de poner el piso y todo con montacargas. ¿te gustan los monolitos? Sí, sí, fíjate que Es que se ven muy bien, se ven muy naturales, obviamente. se ve padre. ¿Y de este lado qué tenemos? Este es un cuartito de bodega que usan para sombrillas y cosas de la alberca. Ok, Y aquí volvemos al interior de la casa. Te digo, este fue una cosa muy ambiciosa usar ese también para meter ese árbol fue toda una odisea. ya me imagino. ¿Qué se necesitó para traernos este tronco? Sí, no, grúas y luego tratarlo aquí ya sabes, para la polilla, para todo, y Claro, barnizarlo. Entonces sí fue todo una buena odisea hacer esta idea. qué reto. Y aquí detrás la buena cava. Su buena cabita. Buenísimo. Es muy interesante el acomodo del proyecto, del desplante de las áreas. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver como muy definido un jardín posterior, en tus proyectos no lo vemos así. Es como si la casa se extendiera de una forma más libre en el terreno y se generan varios jardines. Sí, bueno, es que hay que adaptarse mucho a la forma del terreno. En este caso no teníamos un terreno tan ancho, entonces no queda y tratando siempre de buscar una visual para la sala, para las recámaras, no, Ujú. no, no el típico jardín que está nada más en tu sala, sino que todo tenga un punto de referencia, una visual verde. Ahorita ves cómo buscamos en cada punto que tenga algún remate visual. Igual usamos cantera de la zona para darle este acabado a este muro. Los techos son de parota. Lo mismo, ¿verdad? Tienes una iluminación a través de este patio. Y el domo también le da mucha Ajá. iluminación. Aquí tiene ventilación, y en este muro, la idea fue también buscar esa división de lo que es el área privada del área Social. social, exactamente. Entonces esto se integra al muro, pero realmente esto es una puerta que cuando tienes algún evento o tienes algo que no quieren escuchar ya en el área de las recámaras, aquí se cierra Ah, ok. esta puerta y te divide también las dos áreas que se busca, y aquí los clientes era lo que buscaban. Qué interesante solución, ¿eh? O sea, es una puerta que se esconde en el muro, pero Para que se vea un solo muro. no corrediza, no, sino Sí, abatible. esto en el día a día pues está abierto. Ajá. Esto se utiliza cuando pues tienen o en la noche también que quieren estar un poco más seguros, pues se cierra toda esta área. Oye, y el apagador que se esconde, ¿lo tienes en otro lado? O queda ahí solamente en ese punto? Queda en ese punto nada más. Esto, pues, digo, tiene Tiene un otro apagador de apagador de escalera. escalera Ah, de exactamente, que acuerdo. ese cuando está abierto no se utiliza. De acuerdo, de Entonces, sí, acuerdo. si no, tendríamos que estar abriendo esto.
Y El seguro que tiene, ¿va? Queda completamente fija sí, y se así, esconde en el muro, en el ambrín. para que se esconda en el hambrín, exactamente. Aquí fuera de lo que es el área eh, privada quedó una oficina para que quede como una oficina que puedas tú recibir a personas y no entren a tu área privada de tu casa, ¿no? Te decía, después de la pandemia, pues se usa mucho ya que la gente tenga un espacio de oficinas en sus casas. Excelente. Gracias a la Y, pandemia, ¿verdad? Que podemos trabajar en casa. y buscamos pues darle ese techo que ves para proteger un poquito de ese sol de poniente que nos es difícil evitarlo, El alero. que buscamos con los techos y en un futuro que crezcan un poquito los pinos, pues se va a lograr Esa sombra. esa protección, esa Ujú. sombra, sí. Y aquí ya entramos a lo que es el área íntima. Esta es la cocina Ah, qué bonito. Con desayunador integrado. con su desayunador. Todo esto se abre viendo, te repito, buscando siempre el toque visual. Ahí también en ese muro se sembraron eh, enredaderas, buscando que en un futuro todo eso se vea verde. Excelente. Y pues tiene pues muy buena ventilación. Aquí todo el área de cocina, aquí se buscó un desayunador. Es- es- Perdón. ¿Qué dimensiones tendrá la cocina, todo este gran salón. Y este está grande, tendrá, ahorita te digo así, contándolo en pasos, como 450 por 1, 2, como por 10 metros. Sí, ¿verdad? Sí, Está muy amplio. está muy amplia. Todos estos canceles se abren. Entonces aquí te genera un ambiente, aquí una terracita para el café, muy ventilado y muy iluminado. Excelente. Y esta terraza queda cubierta, ¿verdad? Tiene un vidrio. Está cubierta, sí. Pero bueno, abierta al mismo tiempo, buscando esta ventilación necesaria para la cocina. Y otra vez, ¿verdad? Jardines laterales, por todos Jardines lados por todos lados, hay jardines. sí La es lo casa se que, despega, pues, de los costados. así es, Ese perrito ahí. el perrillo. ¿Qué pasó, perrito? Es el perro peta. Muy bien, otra vez, el patio es la clave del éxito aquí, Sí, ¿verdad? sí, se hace una terracita muy agradable y tiene un punto visual, pues, desde la cocina o Eso, desde aquí se forma el área de sala televisión. Entonces, si tú volteas a ambos lados, pues tienes vista a una área verde de tanto de allá como de este lado. este espacio está buenísimo. Con las enredaderas se va a poner cada vez mejor. Sí, sí, esa es la idea, que se buscara un muro verde ahí. Quedó muy bien. Y este salón medirá unos 5 metros, un poco menos de ancho. Sí, ¿verdad? Como unos 5 4,50. exactamente, tienes ¿5? buen ojo de buen cubero. Fíjate, y otra vez el vidrio grande, ¿verdad? Sí, sí, son Completo. medidas especiales. Está perfecto. La ventilación cruzada aquí Ventilación cruzada, exacto. está excelente. Y desde los Perro muebles pato. todo se diseñó Ustedes hacen el interiorismo de la casa. con la ayuda ahí de Becoc Design, que nos ayuda a diseñar muebles y pues desde muebles, cuadros, esculturas, todo. Está excelente. Muy buen trabajo. The Cup Design. Entonces aquí tenemos 3 metros de altura, me decías, o un Tres poco metros de más. altura, 3 metros. Se siente muy, muy amplio. Ustedes construyen. Sí, nosotros construimos. ¿Cuál es aproximado el costo por metro cuadrado de construcción de una casa como esta al día de hoy? Todo depende de varias cosas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, como te mencionaba, tuvimos que escarbar mucho para buscar la plataforma. Claro, Entonces, eso a veces los costos los eleva un poco, depende del terreno, todo, y de los acabados que se le meta, pero aproximadamente andaremos unos
yo creo 20,000 pesos por metro cuadrado. Metro cuadrado. Sí, Con esto, con una casa como esta. como estos, con estos acabados, sí. Está buenísimo. Que como tú sabes, se puede manejar juego de plafones, así como el que está en el área del bar. Ujú, Los muros, se les puede poner, te puedes gastar en acabados lo que quieras, ¿no? claro, Entonces, pero más o menos ahorita con estos acabados, entre 20,000, te puedes ir a 25,000 pesos metro fácilmente. claro. Sí, es que estamos viendo mármol de placa completa. Así es. Muy bien, excelente. Aquí vamos a pasar a lo que son el área de habitación. Al fondo se puede ver un gimnasio, un pequeño gimnasio que da con vista al terreno ese que te digo que sobró mucho, que ahorita pues también van a sembrar árboles, muy bonito que se vea como una zona boscosa. Y ahorita, bueno, están en medio del cambio, pero podemos pasar a una de las habitaciones, 4 habitaciones. Está Y bueno este distribuidor, ¿eh? Fíjense cómo todo tiene luz. sí, tiene todo luz. Aquí se formó un closet Un de gran blancos luz. muy funcional. Ah, este espacio quedó muy bien. Y lo mitigas, ¿verdad? ¿Que son vigas de acero o Son son...? vigas de acero. Ok. Son vigas de acero Y ventila, ¿verdad? Se y tiene siente. ventil. Ujú. Tiene ventila e iluminación para que también esta área no se sienta tan... Esta es una de las recámaras, también son puertas de parota. No son, Sólida. no, son de tambor, Ok. pero sí les damos cierto anchor para que no se vea la típica puerta delgadita, sino que le da cierta, Robustez, sí. sí, robustez y esta es una de las recámaras típicas de uno de los niños. El piso también es piso laminado. ¿Ya estás grabando? No te preocupes. La Gracias, ¿eh? patrona, este, y bueno, también buscando que todas las habitaciones tengan su ventilación directa y que den a un punto, eh, a un árbol, al que tengan vista algo verde, ¿no? Eso se busca. La altura también es igual de 3 metros. Quedó su espacio para su escritorio para el niño que haga las tareas ahí. Y Excelente. ¿De qué dimensiones son las habitaciones aproximadamente? tienen como 5 por 6 metros, 5, Cinco, sí. claro. Está bastante amplia, o Muy, sea, muy bien. puede caber una salita, Ujú. pero bueno, ahorita están amueblándola ahorita. Y aquí pasamos a los vestidores y su área de regadera. Muy bien, vestidor integrado al baño. Sí, su vestidor con el baño, el lavabo también quedó aquí afuera. Y su área de regadera y WC. Este tipo de baños integrados, el vestidor con el lavamanos, ¿es algo que los clientes ya empiezan a solicitar o ustedes lo proponen? No, fíjate que lo están solicitando mucho. Sí, ¿verdad? Como, fíjate que una cosa de los que nos están solicitando mucho ahora, está muy de moda, no está en esta casa, pero nos piden una sala de televisión al lado de la cocina, Ok. como estilo americano. Sí, sí, Ya sí. ves que tienen, eso nos lo están pidiendo mucho, pues es un área donde convive pues toda la familia Ujú. en la cocina y al lado nos piden una sala con su tele y todo, eso es algo que Además de la sala además de la sala, familiar. sí. Ok. Claro, eso lo hemos visto en Monterrey también Sí, bastante. Creo que sí es esa costumbre que se tiene ya de influencia de Estados Unidos, que funciona muy bien realmente. Ah, pues las recámaras muy generosas y el jardín que generas, ¿verdad? Con toda esta perdón. pastilla, pues también muy amplio. Así La es. recámara principal está al fondo. Está al fondo, sí. Ok. Es la misma piedra oreja de elefante. Sí, esta es exactamente, es esa piedra laja, nada más cortada en... Y aquí sí junteada, ¿verdad? Sí, También. fíjate que se ve muy bonito cuando no se juntea, pero esto nos evita ya muchos problemas de humedades Ujú. y de animales. Te Animales. digo que es una zona donde hay mucho alacrán. Ok. Entonces, en cualquier recoveco, pues se hacen por ahí su nido entonces, para evitar eso, se decidió juntear la piedra. Se ve bien también. Y sí es importante protegernos
de los alacranes, que hagan sus casitas en otro lado, jóvenes. Pero eso es bien importante que se fumigue, ¿verdad? Sí, Cuando también. fumigas ya evitas que puedan hacer sus nidos, se van a otro lado. Y no tienes que andarlos matando después a los insectos. Entonces, mejor prevenir con la fumigación. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta fina casa. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Muchas gracias, Abraham, por tu tiempo, por este video. Encantado. Pues por correo electrónico estoy como oam.arc de arquitecto gmail.com. Y te comentaba que estamos abriendo una página de TikTok apenas, donde estamos ahí empezando a subir alguna de las obras que hemos hecho. Y estoy también como oam@arc en TikTok. Excelente, ¿Eh? pues para irlos a seguir, jóvenes. Muchas gracias, Abraham. Muchísimas felicidades por incursionar ya en las redes sociales y esperemos seguir conociendo más de sus obras, que están buenísimas. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartirla. Jóvenes, yo me despido aquí en Morelia, Michoacán. Cota Paredes, adelante.